Bueno, son las 6:31 de la tarde. Seguimos nosotros aquí en Circuito Éxitos. Vamos de inmediato pues a conversar a esta hora con la doctora María Montoya. Ella es abogada especialista en Derecho Migratorio y además doctora en Derecho Constitucional. Vamos a hablar con ella sobre qué significa para los venezolanos la masiva concesión de permisos de trabajo y qué tiene que ver la crisis migratoria de Estados Unidos. ¿Por qué este tema? Porque es un tema que definitivamente ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, porque, entre otras cosas, hay varios artículos, incluso uno de BBC bien interesante que se los recomiendo, que dan cuenta pues de lo que significa el TPS, que ofrece esta excepción temporal de deportación, el acceso a permisos de trabajo durante 18 meses a 472.000 venezolanos que hayan ingresado en Estados Unidos hasta el 31 de julio de este año. Dice que quienes hayan llegado después de esa fecha serán expulsados cuando se determine que no tienen una base legal para quedarse. Sin duda alguna es una situación de mucha incertidumbre para el venezolano que está afuera. Por eso la doctora María Montoya pues nos puede comentar un poco más sobre esto, que no deja de ser un tema importante para quienes estamos aquí y para quienes han decidido cruzar la frontera. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Gracias. Sí, fíjese que de acuerdo a la introducción que usted acaba de hacer, es importante precisar un par de cosas. La primera de ellas es lo preocupante que es que el número de las personas que siguen pasando por el Darién de nacionalidad venezolana, por supuesto, que es el tema que nos ocupa, que siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos, el número se ha incrementado desde el año pasado. Viendo los números de Migración Panamá e incluso los números de migración en Estados Unidos del Departamento de Seguridad, vemos que hasta finales de diciembre del año 2022, los ciudadanos de nacionalidad venezolana que hubieran cruzado el Darién eran 226.000. Un número que no llegaba a los 230.000. Ojo, es un número alarmante, pero para el momento, 26 de septiembre, la semana pasada, la rueda de prensa que dio el Departamento de Seguridad de Estados Unidos justamente para dar los números, y revisando el informe de la semana pasada de Migración Panamá, ya iban por 296.000 y no hemos terminado todavía septiembre. Wow. ¿Sí? Pero ¿cuál es? O sea, doctora María Montoya, quiero detenerme un minuto en este caso, el caso del Darién, con tantas cosas que se le ha dicho a los venezolanos que están pasando allí, en ese cruce pero tan peligroso para ellos, para sus familias. ¿Cómo es que todavía escogen esa vía para hacerlo? Es que pareciera inverosímil, pero es cierto. O sea, con todo y lo que uno ve en entornos digitales, en este momento, para 2018, 1 de cada 7 venezolanos tenía algún conocido que había emigrado. En este momento, septiembre de 2023, 2 de cada 5 venezolanos tiene por lo menos un pariente cercano o lejano que ha atravesado el Darién. Wow. Imagínense lo abrupto del vuelco que ha dado lo que es el porcentaje con respecto a las personas que tenían a alguien, un conocido, y ahora que son familiares directos. Aún cuando exista la información, por muy, digamos que contradictorio que parezca, sigue habiendo desinformación porque hay muchísima migración referencial. Sí. Se pliegan solamente a lo que alguien les cuenta y les cuenta solamente una parte de la historia y se apegan a lo positivo. Todo tiene que ver con cómo se toma la decisión migratoria o cómo el cerebro humano trabaja para la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre. Solamente nos quedamos con la última línea. Cuando las personas entran al Darién y van en una migración, y ojo, nosotros lo sabemos y lo digo en primera persona, lo sé, porque he podido entrevistar a personas que atravesaron el Darién y luego hicieron una migración de retorno, no es nada de lo que les contaron. Por muy minucioso o muy detallado que fuere la historia que le han dicho, no es, ni siquiera se acerca a lo que las personas viven. Además, que hay que tomar en consideración que las experiencias son personalísimas.
Ujú. Ahora, doctora María Montoya, ¿qué significa esto para los venezolanos? Esta masiva concesión de permisos de trabajo, dice que quienes hayan llegado hasta el 31 de julio de este año, o sea, después de esa fecha serían expulsados y antes serían, digamos, protegidos con permisos de trabajo durante 18 meses. ¿Es beneficioso esta medida? ¿Hasta qué punto pues estamos viendo que estas personas que han logrado entrar en territorio norteamericano se ven afectados, pues en este caso los que llegaron después del 31 de julio? Sí, ¿qué es lo que pasa? Ujú. Este era un paso que se preveía que se iban a tomar, era el paso lógico siguiente. ¿Por qué? Vemos que la migración no se ha detenido y de hecho no se va a detener. Las puertas de entrada, los puertos de entrada a Estados Unidos nunca han estado abiertos, no están abiertos y no estarán abiertos en el futuro. Sin embargo, seguimos viendo cómo la frontera sur está llena de migrantes, no solamente venezolanos, sino latinoamericanos y centroamericanos, que van a seguir tratando de entrar. También vemos que en México hay una cantidad enorme de venezolanos y personas de otras nacionalidades detenidas también tratando de entrar a Estados Unidos. Si lo vemos desde la lógica, por supuesto que hay que tratar de encarrilar legalmente para darles algún tipo de estatus a aquellos nacionales de pues, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Guatemala, que están en Estados Unidos. Ujú. También es un poco como para replegar, sobre todo en Nueva York, todo el tema de la mendicidad, los refugios están colapsados. Sí. Lo que aquí en Venezuela llamamos situado constitucional, para refrescar un poco las memorias, que es aquella partida que le da el Estado, hablando del Estado centralizado, a los estados descentralizados para que puedan utilizarlos en educación, salud, etcétera, etcétera. Ya se han consumido, si lo trasladamos a Estados Unidos, los estados que reciben migrantes han consumido buena parte, cuando no todo lo que tienen para invertir en el resguardo de migrantes. La jugada lógica o el movimiento lógico era, por Ujú. supuesto, regularizarlos, darles un permiso de trabajo e insertarlos Sí. laboralmente. Ahora, doctora, estamos conversando con la doctora María Montoya, abogado especialista en Derecho Migratorio, doctora en Derecho Constitucional, hablando justamente de esta concesión. Dice que se trata de la mayor concesión de este estatus migratorio para ciudadanos de la misma nacionalidad en Estados Unidos. En este caso, nos gustaría saber, ¿tiene esto algo de relación con la crisis migratoria de Nueva York? ¿Por qué se relaciona una cosa con la otra, doctora? A ver, bueno, el tema de que siempre traten, y yo no es la primera vez que converso con usted, hemos tenido alguna otra entrevista y siempre Sí. trato de decir lo mismo. El hecho de que se trate la migración como la crisis migratoria no es tan así, porque la migración en sí misma no es una crisis, sino la consecuencia de una crisis. Ujú. Nueva York específicamente ha sido un estado que ha sido bombardeado con migrantes de los estados donde están en contra de la migración, entonces los envían a los estados que se supone, por ejemplo, como Nueva York, que es un estado santuario. Y eso lo que ha hecho es abarrotar y desbordar la capacidad de ese estado específicamente para poder atender a los migrantes que están dentro de su frontera. No necesariamente tiene que ver con Nueva York, tiene que ver con la migración dentro de Estados Unidos. Hay varios estados que por supuesto tienen mayor recepción de migrantes. Florida ha sido históricamente un estado receptor de migrantes latinoamericanos. Además, el clima, el idioma se presta como para. Y ya Ujú. cuando hablamos de migrantes que entran no regularizados, que entran por vías alternas, que entran por vías irregulares, por supuesto que vamos a tener a Texas y vamos a tener a los detractores de las medidas migratorias, o de que incluso dejen entrar a personas que no están regularizados por pasos irregulares y que puedan proceder a entrar a Estados Unidos. La regularización a través del TPS, recordemos que es una medida temporal, como usted lo dijo hace un rato, solamente dura 18 meses, no tiene la posibilidad de pasar a un estatus permanente, como decir una visa de trabajo y luego poder obtener Mm. una naturalización en ese Sin país. embargo, doctora Montoya, sí lo podríamos ver como un apoyo del gobierno de Biden a los migrantes venezolanos. Sí, es un alivio migratorio, sobre todo, como ya comentaba, para regularizar a todos aquellos que han entrado
después del 12 de octubre cuando se impuso el parol y sobre todo con el levantamiento del título 42 y la aplicación del título 8, porque se han recrudecido las medidas. Pero volvemos a lo mismo. Aún cuando se han recrudecido las medidas, vemos que casi 300.000 venezolanos han cruzado el Darién para llegar a Estados Unidos. Entonces, ¿se va a detener la migración? No. ¿Cerrar el Darién sería una opción? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque estaríamos cuidando las vidas de miles de personas, miles, no solo venezolanos. Porque nosotros sabemos el tapón de Darién en este momento y hace un par de años porque los venezolanos lo estamos usando, pero no es nuevo. Sí. Décadas tienen centroamericanos y latinoamericanos utilizando como un trampolín el tapón de Darién para llegar a Centroamérica y luego llegar a Estados Unidos. Vuelvo y repito, el cerrar el Darién puede ser un alivio para proteger la vida humana, pero no va a ser la solución. Quizás convertirlo en un corredor humanitario con vigilancia permanente pudiera ser quizás minimizar los riesgos. Yo particularmente, y capaz que alguien que me escuche y sea muy purista dirá que esa no es la salida, yo diría que cerrarlo porque no es un paso para seres humanos, es una selva. Claro, totalmente. La condición climática, si solo hablamos de eso, la condición climática del Darién no permite que un ser humano pueda vivir una noche, 2 noches, 3 noches, y lo hacen poniendo en riesgo sus propias vidas. Y la de la familia completa. Y la de las familias, por supuesto. Claro. Volviendo a lo del TPS, sí es un alivio migratorio, sí va a favorecer a muchas personas, pero hay que tener muy claro que el TPS es un estatus de protección temporal, no permanente, que no lleva a una visa de trabajo. No se puede mezclar una cosa con la otra. Excelente eso. Otorga un permiso de trabajo temporal que durará lo mismo que dure el TPS. Amplían el TPS, usted tiene la oportunidad de nuevamente ampliar el tiempo de su permiso de trabajo, pero en sí mismo no es una visa. Usted que nos está escuchando y seguramente va a aplicar ese TPS o está dentro de ese estatus de protección temporal, tiene que ubicar la vía de poder aplicar a otro mecanismo de regularización, bien sea porque pudo tener la posibilidad de que una empresa lo solicite, sea el modus que sea, o porque lo pidieron por un parol porque usted salió de Estados Unidos, o porque estando en Estados Unidos usted aplicó a un asilo político, etcétera, etcétera, pero nuevamente, y debo ser reiterativa, permiso de trabajo es una cosa, claro, y visa de trabajo es otra. Es otra. Bueno, muchas gracias, doctora, muy amable, un placer haber conversado con usted, la doctora María Montoya, abogado especialista en Derecho Migratorio, doctora en Derecho Constitucional. Buenas tardes.